Hoy analizamos un documento que explora las comorbilidades en pacientes adultos con fenilcetonuria, centrándose en aquellas asociadas a un mal control metabólico por niveles elevados de fenilalanina. De entrada, el material es sólido, está muy bien documentado, pero me deja con una pregunta de fondo, ¿sabes? ¿Por qué un paciente pierde el control? El texto describe muy bien las consecuencias, pero no se mete en la mecánica que hay detrás de esa pérdida de adherencia. El análisis podría profundizar más en los mecanismos que conectan directamente los niveles elevados de fenilalanina con las comorbilidades, yendo más allá de la simple correlación. Exacto. El documento actual es muy bueno listando las condiciones, ¿no? Trastornos de ansiedad, depresión, sobrepeso e insuficiencia renal. Sabemos el qué. Sí. Lo que yo echo en falta es una exploración del porqué fisiopatológico. O sea, se mencionan los efectos, pero no se construye un argumento realmente robusto sobre la causalidad. Totalmente. Se queda en la superficie. Es como decir que donde hay humo hay fuego, pero sin explicar nunca la combustión, ¿no? Y es una oportunidad perdida, porque la conexión aquí no es solo estadística, es un mecanismo que se retroalimenta. De hecho, me pregunto si el enfoque más potente no sería enmarcarlo como un círculo vicioso de la adherencia. Explícame ese concepto. Suena a algo que podría darle justo la columna vertebral que le falta al argumento. Pues la idea es bastante directa, pero cambia la perspectiva por completo. El documento parece asumir que los niveles altos de fenilalanina son solo la consecuencia de no seguir la dieta. Claro. Pero la evidencia sugiere que también son una causa directa de que esa adherencia se vaya al traste. La fenilalanina, en altas concentraciones, actúa como una neurotoxina que afecta a las funciones ejecutivas, al lóbulo prefrontal. O sea, la planificación, la memoria de trabajo, el control de impulsos. Justo. Las mismas herramientas mentales que una persona necesita para gestionar una dieta que es extraordinariamente compleja y restrictiva. Precisamente. Entonces, la propia condición, cuando está mal controlada, sabotea la capacidad del paciente para controlarla. Ahí está el círculo vicioso. Podríamos dibujarlo en pasos muy claros para el lector. El primero, lógicamente, es una desviación de la dieta. Por lo que sea, un evento social, estrés, simple agotamiento. El paciente come algo que no debe. Y sus niveles de fenilalanina se disparan. Y ese es el detonante. El segundo paso sería el deterioro neurocognitivo, que es casi inmediato. Esos niveles altos afectan al cerebro y disminuyen la capacidad para planificar las comidas de la semana, para recordar qué tiene que comprar o para resistir un impulso en el súper. No es un tema de fuerza de voluntad, es una barrera bioquímica. Exacto. No lo es. Y eso nos lleva al tercer paso, el agravamiento de la no adherencia. Con las capacidades cognitivas mermadas, seguir la dieta se vuelve exponencialmente más difícil. Claro. Esto lleva a más desviaciones, lo que a su vez mantiene la fenilalanina alta, y así se cierra el ciclo. Al articular este mecanismo, el documento dejaría de ser un catálogo de problemas para convertirse en una explicación dinámica y coherente de la lucha diaria de estos pacientes. Entiendo la teoría, pero ¿qué tan sólida es la evidencia que vincula los niveles de fenilalanina con el deterioro de la función ejecutiva en tiempo real? ¿Hablamos de un efecto a largo plazo o de algo que un paciente podría notar de un día para otro? Es una pregunta excelente, y ahí es donde el documento podría aportar muchísimo valor. Los estudios de neuroimagen funcional muestran cambios en la actividad del córtex prefrontal en cuestión de horas, tras una carga de fenilalanina. Y los pacientes lo describen a menudo como niebla mental. Niebla mental. Sí, no es algo abstracto. Es la sensación de no poder organizar tus pensamientos, de que tareas que son sencillas de repente requieren un esfuerzo titánico, ¿sabes? Sí. Presentar esta evidencia cambia la conversación clínica. El médico podría decir, no es que no te esfuerces, es que cuando tus niveles suben, tu cerebro no tiene las herramientas para ejecutar el plan. Vamos a centrarnos en estabilizar los niveles para que recuperes esas herramientas. Cambia el enfoque por completo, de culpar al paciente a capacitarlo, y esa idea de conexión, de cómo un factor afecta al otro, me lleva directamente a la segunda gran área de mejora del documento. A ver. Habla de las herramientas mentales por un lado y de las dolencias físicas por otro. Pero en la realidad del paciente, ¿están tan separados? Es la división más clásica y, en mi opinión, la más artificial. El texto tiene un capítulo para comorbilidades neuropsiquiátricas y otro para las somáticas. Es ordenado, sí. Muy ordenado. Pero es un flaco favor a la comprensión de la enfermedad. Oculta la verdadera cascada de consecuencias.
No son dos listas de problemas que ocurren en paralelo. A menudo, una es la causa directa de la otra. La presentación de las comorbilidades ganaría un impacto enorme si se abordaran de forma integrada, en lugar de en estos hilos tan rígidos. Totalmente. La ansiedad, la depresión, se tratan por un lado, y la osteoporosis, las enfermedades renales o el sobrepeso por otro, pero esa estructura no refleja cómo se influyen y se potencian en la vida real. Para nada. Y pensemos en el coste real de esa separación. El documento pierde la oportunidad de contar la historia completa. Por ejemplo, se menciona la alta prevalencia de depresión y ansiedad, que algunos estudios sitúan hasta en un 50%. Una cifra altísima. Altísima. Y el texto lo presenta como un dato más. Pero, ¿y si lo usamos como el punto de partida de una cadena causal? ¿Te refieres a usarlo como el motor de las complicaciones físicas? Exactamente. Se podría reescribir la narrativa así. Empezamos con el estado anímico. La depresión o la ansiedad crónica merman la motivación, la energía y la función ejecutiva, que ya hemos visto que es vulnerable. Con lo cual, la autogestión de la dieta se vuelve casi imposible. Imposible. El resultado inevitable es un peor control de la fenilalanina. Y aquí es donde conectamos los puntos. Ese mal control metabólico crónico es un factor de riesgo más que documentado para comorbilidades somáticas. Podríamos usar un ejemplo muy concreto. El documento podría explicar: la dificultad para mantener la adherencia, impulsada por un estado depresivo, lleva a niveles de fenilalanina elevados de forma sostenida, y a continuación se vincula ese estado metabólico directamente con, por ejemplo, una menor densidad mineral ósea. Claro. Algo que también se documenta en los estudios. De repente, la salud mental del paciente tiene un impacto directo y medible en su salud ósea. Y la narrativa se vuelve mucho más potente. Ya no es estos pacientes tienen ansiedad y también tienen riesgo de osteoporosis. Es la ansiedad no tratada en estos pacientes puede, a través del deterioro del control dietético, contribuir activamente a la desmineralización de sus huesos. Es una visión integrada que refleja mucho mejor la experiencia del paciente. Pero me pregunto si no es una calle de doble sentido. ¿A qué te refieres? Hemos hablado de cómo lo mental afecta a lo físico. Pero, ¿y al revés? El malestar somático crónico, dolores de cabeza, fatiga, problemas renales, ¿no puede a su vez empeorar la depresión o la ansiedad? Claro, creando un bucle. Creando un bucle de retroalimentación que se agrava a sí mismo. El dolor crónico es un factor de riesgo conocido para la depresión en cualquier población. En este contexto, podría ser el combustible que mantiene encendido el fuego del mal control metabólico. Es un punto excelente. El análisis ganaría mucha profundidad si explorase esa bidireccionalidad. Demostraría que no se pueden tratar estos problemas de forma aislada. ¿Que el enfoque multidisciplinar no es un lujo? Es una necesidad dictada por la propia fisiopatología de la enfermedad. Y este bucle tan complejo, esta interacción mente-cuerpo, no tiene la misma intensidad en todos los pacientes. Varía enormemente, y creo que el documento pasa por alto el factor más determinante de esa variabilidad. Que es el momento del diagnóstico. Si el paciente fue diagnosticado en el cribado neonatal o si por el contrario vivió años sin tratamiento. El momento del diagnóstico, neonatal o tardío, es un factor crítico que podría usarse de manera mucho más sistemática para explicar por qué hay tanta variabilidad en las comorbilidades. El documento lo reconoce, lo menciona puntualmente, pero no lo utiliza como un eje analítico central. Es como tener la clave para descifrar un código y usarla solo para un par de letras. Al no integrar esta variable de forma transversal, se pierde la oportunidad de explicar por qué dos adultos con fenilcetonuria pueden tener perfiles de salud que son como la noche y el día. Para abordar esto, una sugerencia sería enmarcar todo el análisis bajo el concepto de exposición acumulada a niveles tóxicos de fenilalanina. Vale. Un diagnóstico tardío no es una anécdota, significa años de exposición del cerebro y de todo el organismo a un ambiente tóxico durante periodos críticos del desarrollo. Las consecuencias de eso son radicalmente distintas a las de un paciente diagnosticado al nacer. Aunque ese paciente diagnosticado al nacer tenga un mal control en la edad adulta, su punto de partida es completamente diferente. Su desarrollo neurológico inicial estuvo protegido. Exacto. Tuvo una base, una estructura cerebral, que se formó correctamente. El daño que puede sufrir en la edad adulta por un mal control es, en gran medida, funcional y potencialmente reversible. En cambio, en un diagnóstico tardío, el daño de los primeros años de vida es estructural, irreversible. Y este marco permite contextualizar la severidad y el tipo de comorbilidades de una manera mucho más precisa. Muchísimo más.
¿Cómo se aplicaría esto en la práctica dentro del documento? ¿Significaría tener 2 secciones separadas para cada grupo? No necesariamente. Sería más potente usarlo como un filtro constante. Al discutir cada comorbilidad, la primera pregunta debería ser: ¿cómo se manifiesta esto en alguien con diagnóstico neonatal versus tardío? Entiendo. Por ejemplo, al hablar de las comorbilidades neurocognitivas más severas, como la discapacidad intelectual o rasgos del espectro autista, hay que ser tajante. Son casi exclusivas de pacientes con diagnóstico tardío o no tratado. La razón es ese daño estructural irreversible del que hablábamos. De acuerdo, eso es claro para las consecuencias más graves. Pero, ¿y para algo con más matices, como el sobrepeso o la obesidad? ¿Cómo aplicaríamos este filtro ahí? Esa es la pregunta interesante que el documento podría explorar. Cita estudios que muestran un índice de masa corporal significativamente mayor en pacientes de diagnóstico tardío, pero no se pregunta por qué. Mm, Y ahí se puede profundizar. ¿Se debe solo al efecto metabólico acumulado de la fenilalanina o es que los déficits neurocognitivos consecuencia de ese diagnóstico tardío condicionan los hábitos de vida y la autogestión a largo plazo, llevando secundariamente a un mayor IMC? Podría ser una combinación de ambos. Plantear estas preguntas y explorar las hipótesis enriquecería enormemente el análisis. Claro. Diferenciaría entre el daño estructural, que es una secuela del pasado, y el deterioro funcional, que es una consecuencia del mal control presente. Aportaría una capa de precisión fundamental. Y reflejaría mucho mejor la realidad. No hay un único paciente adulto con fenilcetonuria. Hay un espectro, y está definido en gran medida por la biografía de su exposición a la fenilalanina. Usar el momento del diagnóstico como eje central transformaría el documento de un buen resumen a un análisis verdaderamente revelador. En resumen, para potenciar el impacto de este análisis sobre las comorbilidades en la fenilcetonuria del adulto, sugerimos 3 enfoques principales. Primero, articular claramente el mecanismo del círculo vicioso de la adherencia para pasar de la correlación a una explicación causal y dinámica. Segundo, abandonar la división artificial entre problemas mentales y físicos. En su lugar, hay que tejer una narrativa integrada que muestre cómo las comorbilidades neuropsiquiátricas y somáticas se interconectan y se refuerzan mutuamente. Y finalmente, utilizar el momento del diagnóstico neonatal frente a tardío como un eje analítico central y sistemático enmarcado en el concepto de exposición acumulada a la fenilalanina para explicar la enorme diversidad y severidad de los perfiles de salud. Esperamos que estas observaciones sean de utilidad. El material de base es muy bueno, y con estos cambios en el enfoque, creemos que puede alcanzar un nivel de impacto mucho mayor. Estaremos encantados de revisar una nueva versión del material cuando esté lista.